jornada de la Semana de la Novela Histórica de Cartagena. 24 ediciones celebrando este certamen en Cartagena sin haber faltado ni un solo año puntuales a nuestra cita, y la verdad es que el otro día comentaba lo que nos ha costado llegar hasta aquí, porque ha sido un camino duro, no siempre hemos tenido las cosas a nuestro favor, pero la verdad es que hemos conseguido reponernos de todas las vicisitudes de estos años, y hemos conseguido además fidelizar a un público que entre ellos hay personas aquí a las que quiero nombrar especialmente, como a Jota, a María Ángeles, que vienen todos los años a vernos y que nos apoyan no solo a través de las redes, sino aquí. Vienen de otras ciudades fuera de Cartagena exclusivamente a pasar con nosotros la Semana de la Novela Histórica de Cartagena. Para nosotros, por supuesto, es un orgullo, es un honor, y la verdad que quería darles las gracias a todas esas personas y a los que están al otro lado, que nos están viendo, y los que van a venir a partir de mañana, que también van a ser muchos amigos, y quería darles especialmente las gracias por su apoyo y por estar siempre con nosotros. Por supuesto, son amantes de este género, disfrutan muchísimo, y claro, como comprenderán, pues para nosotros es un orgullo y un honor. Estamos aquí, como digo, convirtiendo a Cartagena, nuestra maravillosa ciudad trimilenaria, en el centro de referencia para conocer a los autores más importantes del género y poder escucharlos presentando sus últimas creaciones literarias. Para nosotros es de vital importancia haber elaborado un cartel muy variado, como ya saben, un cartel donde tienen cabida no solo autores consagrados y respetados por grandes editoriales, como por ejemplo Chani, que lo tenemos hoy aquí con nosotros, pero también otros autores noveles que vienen con su primera novela, o incluso escritores que se autoeditan y después de haber pasado por nuestro certamen, pues siempre nos comentan que esto ha sido para ellos una plataforma y que su carrera luego ha espumado, ¿no? O incluso la propia Isabel San Sebastián el lunes nos contaba que después de haber recibido el premio Ciudad de Cartagena en el año 2008, pues que también su carrera fue muchísimo mejor, ¿no? Así que para nosotros también es un gran orgullo escuchar eso. Bien, tengo que dar las gracias obligadamente, como hago todos los días, a todas las instituciones, organismos oficiales, públicos y privados que nos ayudan a subvencionar y, por supuesto, a patrocinar este certamen, sin los cuales no sería posible hacerlo. Por supuesto, a Elena Ruiz Valderas, como directora del Museo del Teatro Romano, por cedernos estas instalaciones todos los años, al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Cultura, a la Biblioteca Regional, a la Fundación Estrella de Levante, a la empresa Odilo, a Hidrogea, a Repsol, a la Asamblea Regional, al Corte Inglés, a la UCAM, al grupo de Facebook Novela Histórica, al ICARSA, a la Caixa y a la Fundación Caja Murcia. Además de la atención literaria que merecen todos nuestros invitados, he de decir que esta asociación, que ejerce de anfitriona turística de la ciudad, pues siempre hemos procurado organizar visitas culturales por los lugares y los monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad, como por ejemplo el puerto, visitas a museos, en el que nos encontramos precisamente, que es además el más visitado de la región de Murcia, paseo por el centro histórico para que nuestros autores invitados vean esos maravillosos edificios modernistas que tenemos y que le dan ese aspecto tan característico a Cartagena. Y bueno, y también, como no, para que degusten nuestra gastronomía típica de la tierra. En definitiva, lo que hacemos es generar riqueza a través de ese patrimonio incalculable del que goza nuestra querida ciudad trimilenaria. Y bueno, hoy, antes de empezar con las presentaciones, como pueden ver, no ha podido asistir Nerea Riesco, pero tenemos un vídeo que ahora enseguida pondremos con su presentación. Pero antes quería comentarles que la Asociación Semana de la Novela Histórica colabora con otra asociación, Tercio Viejo, todos los años en un concurso de relatos, y hoy pues su secretario, don Ramón Galindo, está aquí para pues anunciar quién ha sido el ganador de ese concurso. Así que vamos a darle un aplauso a Ramón Galindo. Bueno, muchas gracias. Aplauso inmerecido porque no soy el secretario, soy el sustituto. Ah, bueno, para mí me han dicho que era el secretario. Soy el responsable de cultura de la Asociación Tercio Viejo de Cartagena, cuya principal objetivo es la puesta en valor del siglo de oro. Y trabajamos para ello, y por eso en este convenio de colaboración uno de los
premios que hacemos es uno de relato corto, y me ha tocado a mí este año pues dar la exclusiva de quién ha sido el ganador, y que a partir de esta noche pues ya se publicará. Entonces voy a leer la nota que el presidente, el excelentísimo señor don Juan Orti, me ha mandado, que dice así: el 31 de enero de este año se hizo pública la convocatoria del segundo concurso de relatos cortos organizado por el Tercio Viejo de Cartagena, con la colaboración de la Semana de la Novela Histórica de Cartagena. Se estableció un primer premio dotado de 500 euros y una placa, y un segundo con placa. El tema obligatorio, como no puede ser de otra forma, es el Siglo de Oro español, y el premio se entregará el 31 de enero próximo, coincidiendo precisamente con el Día de los Tercios. Pero hoy es el día en el que se da a conocer el nombre del ganador. Y tras las deliberaciones del jurado quedaron dos obras como finalistas: la titulada La hija fiel, de Yolanda León, y la titulada Italia espera al pintor, de Fermín Bonet Fernández. Entre ellas, el jurado ha decidido que la obra ganadora es Italia espera al pintor, de Fermín Bonet Fernández, y estos resultados serán públicos a partir de mañana en las redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de poner el vídeo de Nerea, para quienes no la conozcan, voy a hacer una pequeña reseña de ella, como si estuviera aquí, como hago con todos los autores. Nerea Riesco, nacida en Bilbao pero criada en Valladolid, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, ciudad en la que reside y donde ha trabajado en diferentes medios radiofónicos como técnico de sonido y locutora principalmente. Se dedica a la docencia como profesora de locución en la Facultad de Comunicación de Sevilla y asimismo imparte cursos de creación literaria. Ha colaborado con diversos medios como El País, El Mundo o El Correo, además de dirigir y presentar el programa Pasen y Lean. En 2002 publicó su primer libro, La ladrona de almas, que es una recopilación de relatos. Otra segunda novela, titulada Ars Mágica, de 2007, quedó como finalista del premio Espartaco. En ella mezcla la novela histórica con el género negro. Otro de sus títulos más destacados son El elefante de marfil, de 2010, Desnuda y en lo oscuro, que es un poemario erótico ilustrado, Tempus, novela de 2014, que mezcla historia, aventura, ciencia y suspense. Más tarde, en 2015, vería a la luz Las puertas del paraíso, una historia de amor por encima de credos y fronteras. En 2018 visitó Cartagena, estuvo con nosotros en este certamen con su novela Los lunes en el Ritz, y el año pasado salió al mercado su última creación, La ciudad bajo la luna, una novela que combina 4 espacios: Sevilla, el Nueva York de la ley seca, La Habana de comienzos del siglo XX y la Francia de la Gran Guerra. Esta novela ha sido candidata a los premios Andalucía de la Crítica 2023 y ha sido ganadora del primer premio Fernando Marías. Pues nada, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Nerea. Vamos a darle un aplauso, que lo escuchará a la distancia. Y en primer lugar quiero agradeceros que estéis ahí al otro lado de la pantalla y comentaros, bueno, que lamento muchísimo no poder estar allí. Lo cierto es que cuando el año pasado me invitaron estaba muy ilusionada, pero por motivos totalmente ajenos a mi voluntad y además imprevistos, pues este año no ha podido ser. Obdulio me propuso hacer esta presentación y de esta manera
un poco particular, diferente, pero bueno, me encantó por lo menos tener la ocasión de poder hacerlo así, de poder presentaros mi última novela, La ciudad bajo la luna, de esta manera, aunque sea en la distancia. Espero que a pesar de todo me sintáis cerca. En La ciudad bajo la luna yo pretendía ceñirme al patrón clásico de escritura de novela negra, que es, bueno, la historia comienza con la aparición de un cadáver. Lo que pasa es que quería darle una vuelta de tuerca a ese patrón. Normalmente, bueno, pues se sabe quién es el cadáver y con lo cual se empieza a tirar del hilo para saber quién tiene las motivaciones para intentar deshacerse de esa persona, pero lo que pretendía realmente con La ciudad bajo la luna era que no se supiera quién era ese cadáver y que la narradora de la historia, que es una narradora también muy particular porque es la ciudad de Sevilla, fuera la que, bueno, empezara a darnos pistas diciéndonos que todos los personajes que están apareciendo y que van a aparecer a partir de ese momento en la novela pueden ser tanto el asesino como la víctima, porque todos tienen motivos para querer deshacerse de alguien y todos tienen motivos bueno, pues para querer que alguien atente contra su vida, ¿no? Entonces La ciudad bajo la luna se ha planteado un poco así, un poco como un juego, como con la idea de que el lector se convierta en el investigador. La historia transcurre en 4 lugares diferentes, muy diferentes entre sí, pero que en el fondo, bueno, se van uniendo formando un compendio. Los escenarios son la Francia de la Primera Guerra Mundial, de donde es, bueno, yo creo que el protagonista de la novela, a pesar de que en la portada de la novela aparece la que, bueno, todos ven reflejada la figura de Belinda Miller, yo creo que el gran protagonista de la obra es Adrien Chevalier, que es una persona que ha participado en la Primera Guerra Mundial y que ha quedado dañado emocionalmente y físicamente, porque tiene un problema en la pierna y tiene estrés postraumático, aunque en aquellos momentos pues no se sabía lo que era el estrés postraumático, con lo cual tenemos a un personaje que está un tanto atormentado, que viene de Francia y que se instala en Sevilla, en una Sevilla que a él no le recuerda en nada a esa Francia en guerra y por eso viene hasta aquí, hasta la ciudad de Sevilla. Luego tenemos también un escenario muy particular que es el Nueva York de los años 20, ese Nueva York de la ley seca, que es muy interesante, que luego hablaré un poquito más de ello. El escenario del barco, un barco que hacía el recorrido Sevilla-Nueva York, y el escenario de la Cuba de comienzos del siglo XX, de la cual bueno, viene la protagonista femenina, que es Belinda Miller. Todo eso, como os digo, se junta para formar esa ciudad bajo la luna. Bueno, la Sevilla del 29. La Sevilla del 29 tenía una particularidad y era que estaba cambiando para abrirse al mundo, para abrir las puertas y mostrarse en todo su esplendor. El momento en el que comienza la novela o en el que comienza la acción de la novela es un momento muy particular porque el Zeppelin cruzaba los cielos de Sevilla, atravesaba los cielos de Sevilla. En la imagen podéis ver que está pasando por encima de la Giralda, que está pasando por encima de la Plaza de España. Y ese Zeppelin, que pasó varias veces por la ciudad de Sevilla y que ahora hay gente que me dice que sus abuelos recuerdan ese momento en el que Zeppelin surcaba los cielos de Sevilla, pues hubo un determinado momento en el que aterrizó en lo que es ahora el aeropuerto de Sevilla, que antes, en aquellos momentos, eran unas huertas que se llamaban los campos de Hernán Cebolla. Yo aprovecho ese momento para dar inicio a la novela, porque además queda reflejado en los periódicos de la época como ese momento fue como algo sorprendente. Se hizo como una especie de feria en el momento en el que se bajaba el Zeppelin, la gente fue hasta allí, y yo aprovecho ese momento de caos y de verbena, de feria, de fiesta, para que aparezca ese cadáver que, como os digo, es el que da todo el inicio a la acción de la novela y descubre todo, ¿no? Todo lo que hay.
Y bueno, además del Zeppelin también era un momento de cambios, porque fue cuando la ciudad se preparaba para esa exposición exposición iberoamericana, perdón, del 29, y que hizo, bueno, muchos cambios en la ciudad, no solamente lo que fue la exposición en sí, que ya era un cambio, hizo que el urbanismo cambiara, se crearon hoteles para atender a todos los visitantes que se preveía que estuvieran aquí. El urbanismo de la ciudad, como digo, cambió también. De hecho, la Sevilla que se puede visitar ahora pues tiene mucho que ver con esos cambios que se hicieron en la ciudad y que dejaron bueno, pues unas infraestructuras totalmente nuevas, novedosas, que mejoraron incluso la salud, la salubridad de la ciudad. Con lo cual, esa exposición que hizo tantos cambios, que hacía que la Sevilla del momento se mostrara al mundo, pues también tuvo, como en todas las ciudades, cuando hay algún tipo de cambios, pues también tuvo sus detractores y había prensa a favor, prensa en contra. De hecho, dentro de la ciudad bajo la luna también hay como una especie de recortes de prensa que por supuesto son inventados por mí, pero que plantean el estilo del periodismo de la época y que plantean también pues todas las opiniones distintas que había sobre la exposición iberoamericana. Y para que esa Sevilla se diera a conocer, bueno, pues apareció otro ingrediente más, que además es escenario también de la novela, como os decía al comienzo, que es el barco, un yate de lujo, un transatlántico de lujo, real, que existió realmente, que se llamaba Manuel Arnús y que era realmente una maravilla de la compañía transatlántica española. Cruzaba el Atlántico, como digo, y lo que pretendía no era que los españoles fuéramos a Nueva York, sino que los neoyorquinos, los americanos, vinieran a España y no solamente se quedaban en Sevilla. El recorrido que hacía el barco salía del Guadalquivir, de la Torre del Oro, iba hasta Nueva York. No solamente se quedaban en Sevilla, sino, como os digo, hacían un recorrido por Toledo, por Córdoba, por el Madrid de la época, el Escorial, volvían otra vez y luego se quedaban en Sevilla un tiempo y volvían a Nueva York, ¿no? Ese barco se llama Manuel Arnús, era un barco de lujo. La verdad es que es una maravilla. Os pongo por aquí fotos porque sé que os va a encantar. Me parece que es muy interesante ver cómo tenía, bueno, pues salones de té, salón de caballeros, gimnasio, piscina. Y bueno, como os digo, ese barco de lujo que iba, bueno, pues haciendo que sus pasajeros disfrutaran de la travesía tanto como del lugar al que llegaban, pues llegaba en Nueva York, al muelle de Nueva York, llegaba al espacio que tenía reservado la compañía transatlántica española allí en los muelles de Nueva York. Y era curioso porque, claro, llegaban a un Nueva York en plena ley seca, pero en el barco se podía consumir bebidas alcohólicas, por supuesto, y además mientras estaba en el barco, aunque estuviera atracado en el puerto de Nueva York, pues se podía beber porque era parte de la compañía transatlántica española. Eso tiene una particularidad en la novela también, porque hay unos intereses creados dentro de ese barco en el que canta nuestra Belinda Miller, que es una estrella internacional, una estrella en el Cotton Club de Nueva York, pero que en la primera travesía que este barco hace Sevilla-Nueva York, ella está pues amenizando las veladas con sus actuaciones. Y bueno, ahí hay no quiero desvelar nada porque además yo soy un poco abuela cebolleta y a lo mejor os cuento el final, pero ella, bueno, pues tiene unos intereses también en esta historia que os estoy contando de la ley seca y de que el barco, bueno, pues pueda tener alcohol en su bodega. Y efectivamente la ley seca
pues supone un ingrediente fundamental dentro de la trama de la novela. La ley seca es una cosa muy curiosa porque a pesar de que había prohibición, era cuando más se bebía alcohol, pero además alcohol en ocasiones de muy mala calidad porque se hacía a escondidas o bueno, incluso había negocios que crecieron muchísimo durante la ley seca, como por ejemplo la producción de vino de misa. Había muchísima producción de vino de misa. También había una especie de triquiñuela para poder beber que tenía mucho que ver con que los médicos te recetaran alcohol, ¿no? Eso, por supuesto, hizo que mucha gente aprovechara la circunstancia e hiciera negocio con el alcohol. Había además, el alcohol tenía zonas repartidas, había personas que se encargaban de la cerveza, otras personas que se encargaban del whisky, otras personas que se encargaban del ron. Y de ahí, bueno, pues Belinda Miller ella es medio cubana y tiene relación con una empresa que se dedica a fabricar con la caña de azúcar ese ron que luego va a llegar hasta Nueva York de forma ilegal. Pero tampoco, me callo. Bueno, aquí os muestro lo que os hablaba antes de esa recomendación médica para que hubiera determinadas personas que pudieran beber alcohol. Esto que os muestro aquí es un certificado médico que tenía Winston Churchill para poder beber. Básicamente lo que dice, bueno, lo podéis leer, pero bueno, básicamente lo que dice es que el señor Winston Churchill debería de tomar bebidas espirituosas en una determinada cantidad, sobre todo después de las comidas. Otro de los lugares, de los escenarios que van a aparecer es lo que en aquella época se llamaba los speakeasy, que era como habla bajito, pero en realidad eran como auténticos lugares de diversión y de esparcimiento para todos los que quisieran beber, disfrutar de la noche, disfrutar de la vida en aquellos tiempos de la ley seca. Seguramente lo recordaréis porque en las películas solemos verlos. Son esos lugares a los que se llama a la puerta y se dice una contraseña y te dejan pasar. Yo hablo de uno de ellos en la novela y de esos carnés que te daban para poder entrar. Si no era con contraseña, pues era como un carné de socio en el cual, bueno, pues se iba y entrabas y disfrutabas de la noche. Había momentos incluso de las noches en los que iban las altas autoridades de la ciudad a esos lugares. Y otro de los escenarios de la novela, como os decía antes, era el Cotton Club, que bueno, es un lugar extraordinario, de esos lugares a los que me gustaría ir, me gustaría viajar en el tiempo y visitar el Cotton Club. Y es el lugar en el que actúa la protagonista de la novela, Belinda Miller. Tiene una historia con uno de los socios de este lugar y actúa allí. Es curioso el Cotton Club porque, lo cuento en la novela, tenía una clientela de gente blanca, pero la mayoría de las personas que trabajaban en el Cotton Club eran gente de color, tanto los camareros como las personas que actuaban, orquesta, bailarinas, cantantes, eran de color en su mayoría, de ahí la palabra también el Cotton Club, no el Club del Algodón. Como os digo, la protagonista, mi protagonista, Belinda Miller, ella tiene la piel de color porque su madre es negra y su padre es blanco, pero bueno, no os desvelo mucho más porque tenéis que leer la novela para conocer la verdadera historia de Belinda y para conocer sus entresijos, porque toda la novela está centrada en contar mentiras, básicamente. Los personajes cuentan una mentira que se convierte en su verdad y a partir de ahí todo gira. Y ya que estamos hablando de Belinda Miller, os voy a hablar de las flappers, de esas... podría decirse que las flappers son las chicas malas de la época, eran las malotas del momento. Eran las chicas que fumaban, las chicas que bebían, llevaban, como veis en las imágenes, llevaban su petaquita en la liga, fumaban con sus boquillas largas,
conducían, eran descaradas, se cortaban el pelo, bailaban pierna arriba, con lo cual, bueno, pues eran oficialmente las malotas de la época. Y podría decirse que Belinda es una flapper, pero bueno, hay que rascar un poco porque la vida de Belinda es mucho más complicada de lo que parece en un principio. De hecho, hay un momento en el que digo que a Belinda Miller le gustaba más la vida, que la biografía que había inventado para Belinda Miller que su propia biografía, ¿no? Que su propia vida. Le gustaba más lo que ella contaba de sí misma que lo que realmente ella era, ¿no? Entonces, a pesar de que en un primer momento pueda parecer un personaje frívolo, oscuro, que hay que vigilar, bueno, pues tiene un trasfondo bastante interesante que ya me diréis, no sé si la habéis leído o si la leeréis, pero bueno, si la leéis me gustará saber vuestra opinión porque es un personaje que me ha gustado trabajar, me ha gustado mucho elaborar y quiero saber qué opináis. Bueno, y tirando del hilo de Belinda llegamos a Flavio Leone, que es, podría decirse, que es otro de esos personajes que remueven un poco el espíritu porque es un mafioso, realmente él se dedica a la mafia, que durante el confinamiento, que es cuando yo estaba escribiendo esta novela, leía mucho sobre la mafia, veía muchos documentales sobre la mafia y la verdad es que me parecía muy interesante porque, eliminando el hecho de que se dedicaban a algo que era totalmente ilegal, eran unos grandísimos empresarios y resultaba muy interesante ver cómo llevaban sus negocios, cómo sabían diversificar, lo que llamamos ahora diversificar, cómo sabían tocar todos los palos y cómo aquello funcionaba, bueno, pues de la manera de la mafia, evidentemente. Pero resultó muy interesante ver sus vidas. De hecho, las personas que os muestro aquí pues son todo personajes reales, a pesar de que estas imágenes parezcan los fotogramas de películas. Es que realmente sus historias son de películas, sus historias son para novelarlas y sus historias son para contarlas. Flavio Leone, el personaje de la novela, que tiene algo que ver con Belinda, tiene mucho, es un poco personaje puzzle que yo le suelo llamar, que es un personaje compuesto de otros personajes reales. Y bueno, hablando de mafiosos, hablando de gángsters y de las flappers, podría decirse que Belinda, que como os digo tiene que ver con Flavio Leone y que la historia que tienen ambos también sacude un poco los cimientos de la novela. Como os digo, Belinda podría considerarse esto que aparece en la pantalla, que son las gun moll, que en realidad es una palabra que en inglés es como muy despectiva, pero que viene a ser como la chica del gángster, ¿no? La chica que está ahí en la sombra, que acompaña al malo, que tiene a lo mejor intereses incluso en beneficiarle, en beneficiar sus negocios turbios y que luego en ocasiones pues sale mal parada tanto policialmente como judicialmente. Todas las imágenes que os estoy poniendo aquí es de chicas del gángster reales que luego estuvieron en juicios y que además se sentían un poco indignadas. Es interesante la historia de muchas de ellas porque se sentían un poco indignadas porque muchos de estos mafiosos estaban cometiendo sus delitos un poco bajo la cuerda del gobierno y ellas se quejaban de que se las estuvieran persiguiendo a ellas, ¿no? Cuando habría otras personas más importantes a las que seguir. Bueno, espero que lo que os he contado sobre la ciudad bajo la luna os haya parecido interesante. Me hubiera encantado estar allí con vosotros, no sabéis cuánto, porque realmente cuando todo esto cobra sentido, todo el hecho de escribir cobra sentido, es cuando alguien lee esas historias, está al otro lado de las letras y te ofrece su versión, su visión de lo que tú has escrito, su manera de reconstruir el mundo que tú empezaste a edificar y este momento es el que más me gusta, ¿no? Cuando se crea un debate después de una presentación, ya no solo después de una presentación, sino después de haber leído el libro y que se cree ese debate y sobre todo en esta novela en concreto, que como os digo ha sido muy trabajada, muy elaborada por mí.
tiene muchos giros al final que yo planteé con mucho cuidado, cada uno de ellos están planteados con mucho cuidado. Y tienen muchos guiños dentro de que sigo manteniéndome en la misma manera de trabajar. En una novela histórica siempre hay una historia muy apasionada entre los protagonistas, pero en este caso, bueno, pues había como giros, vueltas de tuerca que yo quería ofrecer en esta lectura, que espero, si habéis llegado a ella, que os resulte interesante. Gracias, feliz semana, disfrutad mucho por mí, os envío un abrazo muy, muy grande. Bueno, pues nada, gracias querida Nerea, seguro que nos estás viendo a través del canal de YouTube del grupo de Facebook Novela Histórica, así que te mandamos desde aquí un fuerte abrazo y te invitamos a que vuelvas a Cartagena pues en otra ocasión. Bueno, pues ya ha llegado el turno de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, Antonio Pérez Henares. Él nació en Bujalaro, provincia de Guadalajara, y es un auténtico as de las letras. Escritor, periodista, realizó sus estudios de Ciencias Políticas y Sociología en Madrid. A los 15 años obtuvo el segundo Premio Nacional de Literatura Juvenil, al que le siguieron el Plaza Mayor de París y el Emilio Hurtado de Cuentos. Ha desarrollado una amplísima carrera, que no voy a describir, que inició en las páginas del diario Pueblo antes de pasar por otros medios como Mundo Obrero, La Razón, Cadena SER. Ha sido redactor político de las revistas Tiempo, El Globo, de la revista Tribuna durante 10 años. También ha trabajado como director de publicaciones en Grupo Comunicación Promecal y ha sido también habitual con tertulio televisivo. También hoy en día es presidente de la Asociación de Escritores con la Historia. En lo narrativo se ha especializado en prehistoria de la península ibérica, siendo ganador de premios como El Tigre, Juan por su obra La Cruzada del Perro. Otra de sus obras más destacadas son Nublares, del año 2000, con una intensa acción que recrea la vida de los primitivos pobladores de la península ibérica. La segunda parte, El Hijo de la Garza, y en 2008 presentó la tercera entrega titulada El Último Cazador. Precisamente con esta novela fue con la que estuvo en Cartagena en el año 2008 y ganó el premio Ciudad de Cartagena que nosotros otorgamos. Otra de sus grandes novelas fue La Mirada del Lobo, una novela que él guarda pues, con una satisfacción especial, ya que el público y la crítica consideran que es de lo mejor que ha salido de su pluma. También ha publicado La Tierra de Alvar Fáñez, en la que nos redescubre al héroe castellano, y El Río de la Lamia, encuadrado en un realismo mágico cuyos protagonistas vibran en torno al río Gornova. Fuera del ámbito histórico, también ha publicado libros de investigación sociológica como El poder militar en España, Así será España o Nobles y plebeyos, entre otros. El año pasado estuvo con nosotros también aquí en Cartagena presentando Tierra Vieja, para contarnos esa España que nunca quedará vacía mientras recordemos su historia, y además recibió de nuestra parte un distintivo muy especial, el de embajador de la Semana de la Novela Histórica, por esa gran labor que ejerce como difusor de la literatura, de la novela histórica y de la cultura en general. Hoy nos trae su última novela, La Española, que narra cuando el almirante Colón regresó a la isla española en 1493 y se encontró con el fuerte de Navidad, que poco más que era un infierno. Es la historia de aquellos personajes que son historia del mundo, de Juan de la Cosa, Bartolomé de las Casas, Núñez de Balboa, Ponce de León y otros tantos, de esos primeros héroes, de esos primeros rebeldes y de esos primeros enfrentamientos. Todos ellos marcarán el futuro y la seña de identidad de la América hispana. Vamos a darle un fortísimo aplauso a Antonio Pérez Henares. Hola, se oye bien, ¿no? Buenas tardes, es de nuevo un gran placer estar con ustedes, estar en Cartagena. Es una ciudad que me gusta, son ustedes gente que me gusta y estoy encantado de estar aquí. Verán, aunque esta portada aparentemente nada tiene que ver con esta ciudad, sin embargo, tiene que ver mucho. A ver, es un cuadro de mi gran amigo Augusto Ferrer Dalmau. El protagonista de esta portada es uno de los grandes protagonistas de esta novela, que es Alonso de Ojeda. Y esto es la Bahía del Calamar, que dirán, bueno, es que la Bahía del Calamar
tiene ahora otro nombre y una ciudad que la domina. Se llama Cartagena de Indias. Este fue el desembarco de Ojeda en el año 1498, en el primer viaje no colombino que se hace a las Indias, tan solo unos meses después de que el almirante en su tercer viaje hubiera tocado tierra firme en Macuro, en el Golfo de Paria, en la desembocadura del Orinoco. El almirante no tuvo claro haber tocado entonces tierra continental, pero sí hubo algo que le indujo a pensar que podía serlo. Algo que 500 años después exactamente yo pude comprobar. En mi primera ruta Quesal con Miguel de la Cuadra, de las 7 que luego haría, llegamos allí, entramos por lo que el almirante, con esa precisión que todavía impacta hoy, llegado a un punto, una latitud y una longitud, yo eso no tengo ni idea, soy del común de la Tierra Atienza y el río más grande que hay por allí es el Henares, que es un riachuelo. Y entonces decía, y llegados a este punto se divisan en el mar una montaña con 3 picos. Y llegados a ese punto les aseguro que se divisa una montaña con 3 picos, a la que el almirante le puso y le sonará Trinidad, la isla de Trinidad. Después se entra por la boca de la Sierpe y se entra en un sitio muy extraño que es ese golfo, y el almirante echó un balde cubos al agua. Y al sacarlo, y eso mismo hizo hacer Miguel de la Cuadra, al sacarlo ese agua era dulce. ¿Por qué? Porque el tremendo arrastre del gran Orinoco que está allí desembocando hace que ese golfo tenga en zonas agua dulce. Entonces el almirante dijo, ¿dónde estoy? Y como está todo escrito, dijo, estoy en un lugar que estoy seguro es donde desembocan los ríos del paraíso terrenal, porque él creía que estaba en Asia y que lo que desembocaba allí tenían que ser o el Tigris o el Éufrates. Y así lo escribió en los diarios del almirante. Fue la primera vez que yo empecé a pensar aquel día al Macuro, que como les digo es donde acabó desembarcando, está el relato preciso hecho por él en su tercer viaje, cuando tocó por primera vez tierra firme. A los pocos meses llegó Ojeda en un viaje llano colombino. Los reyes le habían quitado de alguna manera la exclusiva de los viajes. En ese viaje iba Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda y Américo Vespucio, que sería el que haría aquel mapa con Juan de la Cosa que hizo el suyo. Ojeda fue tan absolutamente honrado que, a pesar de estar discutido después con Colón, en los famosos juicios de Indias, él declaró que efectivamente ellos sabían que no habían sido los primeros en estar allí, en el Golfo de Paria, porque sabían por los indios que había habido unos barcos antes que ellos. Les cuento esta anécdota, que es una de más de esa impresionante historia que empezó un día en el año 1492. Un día que es el día más trascendental en la historia y digo en la historia, porque en la prehistoria descubrimos el fuego, de la humanidad. Y lo diré con toda claridad, no creo que haya habido viaje que haya transformado más el mundo, el concepto y imagen que del propio mundo tenemos los humanos, ni haya cambiado nuestras vidas de una manera tan esencial como ese viaje. ¿Alguien puede imaginarse el mundo sin el continente americano, sin el Pacífico, sin la circunnavegación? Creo que no. Miren, hemos llegado a la Luna, sí, viaje largo. ¿Y qué ha cambiado eso el mundo? Sin embargo, piensen o imagínense por un momento el mundo sin América, sin el Pacífico, sin Australia, sin saber que esto era global.
para que lo comprueben. Miren qué van a cenar esta noche. Y al verlo se darán cuenta la importancia que tiene aquel mundo hasta lo que están comiendo, que es uno de los problemas que los novelistas tienen que tener cuando escriben de entonces, porque en un descuido se te cuela una tortilla a patatas, en la Edad Media, o se te cuela un pimiento, bueno, si se te cuela la caña en la Edad Media, no hay problema. Eso sí, si van allí y les dicen que sí, que nos trajimos de allí todo, pero que la caña no, pueden ustedes tener un problema muy serio con un dominicano. Dice, ¿cómo que la caña de azúcar no? Digo, pues lo siento, ¿no? Esta la trajimos nosotros, y el ron. Así que esto a callar. Esto es para que bajarles un poco los humos. También les diré que hay algunas palabras que no se pueden imaginar que sean de allí, ¿verdad? Les voy a decir dos. Y una que les va a gustar mucho, enagua. ¿Por qué decirles? Voy a ir saltando, no voy a hacer una presentación al uso. Es decirles que una de las cosas por las que se iba tanto a las Indias era esencialmente por el hecho de las Indias, sin I mayúscula. Imagínense, para aquellos castellanos del Secarral de Atienza, de pronto llegar y ver a Nacaona en el Palanquín, y en flores, prácticamente solo flores, y una enagua. Era lo único con lo que se tapaban. De ahí viene el nombre de enaguas, a que no lo sabían. Pues ala. Canoa, tampoco, es una palabra taína. Donde llegamos fue a la Española, lo que es la actual República Dominicana y Haití. Los taínos eran una población muy pacífica, prácticamente no conocían las armas, de un mundo que les pareció el paraíso. Colón dice, con esas metáforas maravillosas, escribe muy bien, tiene otros defectos don Cristóbal, pero, por ejemplo, él dice que le parecían y cuando veis desde el mar todas esas costas, algo tan verde, tan paradisíaco, que no me extraña que dijera estamos en la desembocadura, parecieran siempre las huertas de Valencia en primavera. Esa es la frase que él tiene para describir esos paisajes. Pero dice, son como niños, son ingenuos. Y efectivamente, con unos conceptos mínimos de elementos que eran consustanciales ya a la civilización europea. Y en el terreno sexual, pues la verdad es que lo recibían como a dioses. Y también es cierto, yo la historia, ya saben, del buen salvaje la dejo para los tontos, porque luego les contaré que, claro, no todo era así. No había el buen salvaje y todos tal, porque no. El mundo de la mujer en todo lo que es la civilización, y hasta muy recientemente, y desde el paleolítico, pero ya el neolítico, etcétera, es un mundo, por desgracia, de sumisión, y que por fortuna hace aproximadamente 100 y pocos años ha variado en lo que yo entiendo como la revolución más importante sociológica que se ha producido en la historia de la humanidad reciente. Eso no significa que no considere una perversión absoluta los delirios con los que ahora se pretende disfrazar esa revolución y llegar a exageraciones tales que eso tiene cualquier cosa menos positivo. Pero ¿qué ha sido lo más positivo y trascendental? Es evidente. Efectivamente, una de las cosas por las que se iba allí era por las Indias. Porque primero, eran muy guapas, según dicen tal. Segundo, imagínense lo que era verlas prácticamente con enaguas. En tercer lugar, ser recibidos como dioses. Y en cuarto lugar, pues que efectivamente la sensación que tenían con ellos era muy placentera. Eso fue al principio. Cuando llegamos allí, creyeron que éramos enviados de los cielos y nosotros que era el paraíso. Y allí se quedó un pequeño fuerte. Un fuerte que se llamó Navidad. Saben que fueron 3 barcos, 3 carabelas. La Pinta, la Niña y la Santa María,
María Galante se pudo llamar antes, que era la del gran piloto y patrón Juan de la Cosa. Esa nave naufraga en las Escolleras, donde luego se construyó el fuerte de Navidad, por un descuido, una noche, etcétera, al Cuerno. Y se quedan allí 38 españoles porque el Pinzón con la Pinta se ha ido a dar una vuelta y ha desaparecido. Colón está bastante mosqueado y solo le queda la niña, la de los niños. Cuando naufraga esta no tienen para volver, hacen ese fuerte de Navidad, dejan 38 al mando, anótense este nombre, de un tal Arana, y se darán cuenta que no es por casualidad si piensan cómo se llamaba la amante de Cristóbal Colón, Beatriz Enrique de Arana. Que el Enríquez prácticamente no lo utilizaba porque había quedado huérfana de muy niña y se había criado con los Arana. Ese es el que se queda al frente, cosa que oculta el Colón, oculta continuamente esas. Cuando vuelven en el 93, los ha dejado allí perfectamente pertrechados, en una población absolutamente pacífica. Les ha dado unas instrucciones: no abuséis demasiado de las Indias, no os dividáis, no os vayáis cada uno por un sitio, tener disciplina en el fuerte, etc. Cuando llegan, lo primero que se encuentran son algunos cadáveres flotando en las Escolleras. Y se dan cuenta que son cristianos. ¿Saben por qué? Porque estaban tan desfigurados, tan deshechos, sí, pero tenían barba. Y los americanos, los indios americanos, no suelen tener ninguna barba. De hecho, era una señal distintiva. ¿Qué había pasado? Todavía hoy no lo sabemos. Lo único que sabemos es que no quedó uno vivo, que solo se recuperaron 11 cadáveres, que estaba el fuerte de Navidad deshecho cuando se había quedado perfectamente pertrechado, con una potencia armada importante, hasta con lombardas. Una cosa que no he podido descifrar es qué pasó con aquellas armas, porque no vuelve a haber señal. Pero en la puerta del paraíso se ha abierto la boca del infierno. Habían sido atacados, habían sido reducidos a ceniza, el cacique amigo estaba medio herido. Ahí empezó otra historia. Es que, claro, no solo había taínos, solo había estas poblaciones. Resulta que los propios taínos estaban siendo atacados por guerreros provenientes, en su mayor parte, aunque ya de otras islas, del centro del continente, llamados caribes. Y daba la casualidad de que los caribes atacaban las poblaciones taínas fundamentalmente para llevarse a las mujeres y a los niños y jóvenes. A las mujeres para tenerlas como barraganas y a los niños y jóvenes para caparlos y luego comérselos. En el segundo viaje, el impacto que tienen cuando llegan a una parte de las Antillas y ya desembarcan, llevan muchas más naves, y llegan a algunas casas de caña, etcétera, encuentran algunos pucheros, pues hombre, de pronto encontrarse que están cociendo a un tipo, la cosa. Y cuando, por ejemplo, lo que es ahora Puerto Rico, chocan con caribes y ven que llevan a un chavalín al que han capado y tal, pues impacta. Posiblemente el ataque a Fuerte de Navidad fuera debido no a los taínos, sino a un jefe caribe que se había apoderado de una gran parte de la isla que se llamaba Caonabo, al que apresó Ojeda. Pero eso se lea en el libro porque es como lo apresó, tiene su miga y su gracia y hasta ingenio por parte del capitán de la Virgen. A partir de ahí, la situación va a devenir en algo muy diferente. Va a empezar el primer conflicto, que será la batalla de la Vega Real, donde por primera vez va a haber ya una confrontación armada, donde muy pocos españoles, unos 400, tan solo 20 caballos, algunos perros de combate, entre ellos posiblemente el famoso Becerrillo ya, ponen en fuga en nada cerca de 10.000 indígenas.
no hay color ahí. Sin embargo, cuando llegan ya al continente y en algunas otras islas, la cosa cambia totalmente. Cambia de tal manera que aquí en la bahía del Calamar, cuando no en este viaje, en el siguiente, va Ojeda con su gran amigo Juan de la Cosa, se adentran en la selva después de una pequeña batalla, de una victoria, y mueren todos los españoles excepto dos, Ojeda y otro. A Juan de la Cosa lo convierte en un acerico. ¿Por qué? Los caribes, aparte de caníbales, eran unos flecheros tremendos, utilizaban flechas envenenadas, y lo que es ya el adentrarse a determinadas islas y al continente se convierte en algo tremendamente peligroso. Eso les he contado al principio un poco de la novela y ahora les cuento por qué yo he escrito desde ahí hasta cuando un tal Cortés sale de Cuba y se lanza a la conquista del Imperio Mexica. Lo de azteca, para que lo sepan, es un nombre que se inventó un gringo hace nada. Eran los mexicas y por eso se llama México, que era la civilización más terrible que ha conocido Mesoamérica en toda su historia, aunque los mayas por ahí se andaban. Pero ahí no estabas hablando de taínos pacíficos, sino de un imperio que tenía dominado a toda la Mesoamérica. Por ahí acaba. ¿Por qué iban allí? Cuando se hace una novela histórica, una de las claves que casi nadie parece, o bueno, que casi todos respetamos y algunos idiotas no, les aconsejo que lean una crítica que ha salido en Zenda sobre una novela presuntamente histórica, porque se van a divertir un poco. Eso es una crítica de verdad. Se llama El rinoceronte y la rinoceronta. Léanla porque se van a reír un rato. Porque yo creo que ya era hora que se hiciera una crítica así. Tú no puedes entrar a una novela histórica sin entender qué es lo que hay en la cabeza de esta gente hace 500 años. Al menos aproximarte. ¿Qué les llevaba a esta gente a embarcarse para las Indias? Ojo, tenemos los nombres de los que triunfaron. Tenemos los nombres de los héroes, incluso a veces muertos. Y los miles y miles que no sabemos, por ejemplo, de la segunda expedición, de los 17 barcos y más cerca de 2.000 personas, al año no quedaba ni la mitad, porque efectivamente nosotros les llevamos a los indios unas enfermedades que los diezmaron de una manera brutal. Nosotros estábamos más o menos inmunizados. Pero cuidado, la mortandad allí también era espantosa, porque no estábamos acostumbrados ni al clima ni a los terribles enemigos de la selva, empezando por el más peligroso, los mosquitos. El peor enemigo, lo primero que me dijo Miguel, el primer enemigo del hombre blanco en la selva es el mosquito. No hay animal más peligroso. Transmite todas las enfermedades, te mata en cuanto te descuides. ¿Y por qué iban? 4 parámetros que hoy no se entienden, pero entonces eran esenciales. Porque para uno de estos hombres, normalmente hidalgos, porque no embarcaba todo el mundo que quería para las Indias, también eran muy ilustrados muchos de ellos y por eso están todos los documentos, todos escribieron. Y con entrar ahí se pueden ver cosas. Para esa gente, el ampliar los reinos de su majestad era algo muy importante, muy honorable y era lo mejor que podía hacer un tío que acababa de salir de la guerra de Granada, como Ojeda. Segundo, hoy, sabéis que posiblemente en unos meses menos del 50% en España se declare católico. Europa está yendo a pasos acelerados a ser un mundo donde Dios no tiene importancia, independientemente de lo que cada uno tenga como fe. En el siglo XV, principio del XVI, Dios era la medida de todas las cosas. Cabeza de vaca, en mi anterior novela, en Naufragios, la palabra que más usa Álvar Núñez, cabeza de vaca, es Dios. Más de 200 veces. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en otro mundo, en otro momento histórico. Y desde luego, evangelizar era algo importantísimo, y no solo
estaba en la mente de los frailes, estaba en la mente de todos. 3. El honor y la gloria como un elemento esencial. Muchos de ellos eran segundones. El lograr allí y ganar con la espada reinos para su majestad, fama y honor, era algo trascendental. Y 4, y no menos importante que ninguno de los 3, la codicia, la ambición y el oro. Y les pregunto, ¿es que acaso no mueve eso hoy la historia de la humanidad? No sé si con la espada, pero desde luego yo lo que veo es que el ansia, no de oro, sino de dinero, que es lo mismo, y de poder, son esenciales. Eso es lo que mueve a estos hombres. Dentro de eso hay hombres ahí maravillosos, heroicos, valientes y buenos. Y hay gente, bueno, cobardes pocos, pero canallas, hijos de la gran puta, hay más de 3, algunos terroríficos. ¿Por qué? Y eso hay que contarlo. ¿Por qué? Porque esa bellísima Anacaona, por ejemplo, que se presentó en ese palanquín, por ejemplo, que fue amiga de Bartolomé de Colón y de Ojeda, y que tenía muy buena relación con los españoles, era la mujer del tal Caonabo, pero ella era taína. Esa mujer que quiso llevarse bien con los españoles, un tipo llamado Obando, allí, le hizo una traición terrible, teóricamente la invitó a una cosa, ella le había invitado a él y lo había agasajado, él teóricamente iba a invitarles, llegó con sus caciques al Caney, lo cercaron, le prendieron fuego, acuchillaron a todos los que pudieron y a ella la cogieron prisionera, la acusaron de no se sabe el qué y la ahorcaron. Y eso también hay que contarlo. Como hay que contar también que la primera voz que se levantó fue de dentro de España. Y eso no ha pasado en ningún imperio del mundo. Que el primero que dice que eso está muy mal no fue Bartolomé de las Casas, un hombre muy bipolar, y que por aquel entonces Bartolomé de las Casas era un encomendero, tenía indios en encomienda, su padre había sido uno de los que fueron en el segundo viaje de Colón, su tío en el primero, y él mismo había sido conquistador, y cuando un dominico, él no lo era entonces, lo suyo fue más tardío, llamado Fray Antonio Montesinos, delante del virrey Colón, el hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, de la virreina, que era nada menos que María de Toledo, una alba, les dijo en la misa mayor de Adviento, estaba ahí Fray Bartolomé pero se calló, les dijo, lo que estáis haciendo con estos indios va contra las leyes de Dios y de la corona, porque ya había leyes de la corona, porque allí había una reina llamada Isabel la Católica, Isabel de Castilla, que ha sido la gran adelantada a su tiempo, que nada más llegar dijo que a los indios no se les podía esclavizar. Verán, no es que ella fuera antiesclavista. ¿Por qué? La esclavitud en aquel momento era algo absolutamente normal. Todo el mundo hacía esclavo, te hacían esclavo. Si te pillaban los moros aquí, te esclavizaban. Si tú los pillabas, los esclavizabas. Y eso había sido así desde el Neolítico. Nadie se planteaba la esclavitud. Ahora nos parece aterrador. No podemos juzgar con el parámetro de hoy aquello. No, Isabel dice que no pueden ser esclavos por una razón mucho más precisa. Porque España considera a lo que es América parte de España. Nosotros hacemos un imperio a la romana, replicamos Roma, llevamos nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra hacienda, nuestras leyes, nuestras ciudades. Es una réplica continua de España. Y son españoles. Léanse la Constitución de Cádiz. Primer artículo. ¿Quién es la nación española? Está compuesta por ciudadanos de ambos hemisferios. 1812. Nunca se consideró colonia. Eran provincias y virreinatos. Eran parte de España. ¿Qué dice la reina? Mis súbditos no pueden ser esclavos, porque son súbditos de la corona. Esa es la clave. Segunda clave. ¿Por qué desde la raya que hay, donde es el avance mayor del imperio hispano, y hablo del imperio hispano
porque Hispania se situaba, España y Portugal en un tiempo estuvieron juntos y se habló el Imperio Hispano. Lo más grande que es en tiempos de Carlos III, por encima de Río Grande. Tal Jerónimo, por ejemplo, da fe de eso. Miren al norte de Río Grande. Parte de la población, en lo que es el actual Estados Unidos y Canadá, porcentaje de mestizos o indígenas, 1,5%. Miren al sur de ahí, miren México para abajo, porcentajes, desde el 90, más del 90 en partes de lo que es Centroamérica, 80, 70%, etc. Y nosotros somos los genocidas. Esto no cuadra. Bueno, hay una nación que tiene ratios parecidos a los de Estados Unidos. Se llama Argentina, 1,5. Pero si resulta que nosotros entramos muy poco, en la Patagonia no pudimos prácticamente avanzar. Mira lo que le pasó a Valdivia. ¿Qué pasó? Pues lean ustedes, por ejemplo, el discurso del presidente Sarmiento, ya bien entrado el 19, incluso había cosas así a principios del 20, que dice textualmente, llama a la nación argentina a exterminar textualmente esos indios piojosos, hombres, mujeres y niños, que no pueden ser compatibles con la civilización. Lo que es la destrucción de los indígenas argentinos está documentada y pregonada y proclamada por el presidente Sarmiento y otros. Miren qué avenidas tienen en Buenos Aires. Y los genocidas somos nosotros. 3. ¿Saben ustedes que el matrimonio interracial es desde el primer momento una constante en Iberoamérica, en Hispanoamérica? Este señor Ojeda tiene la mayor historia, la historia de amor más bonita y la primera de las Indias. Él se encontró con una venezolana, ya saben lo de Miss Mundo y Venezuela, que suelen ganar, pues se encontró con una que se llamaba Palaira Ninjú, dicen que era bellísima, me lo creo. El amor fue tremendo, ella le salvó la vida al principio, luego él a ella, bueno, se pasaron la vida juntos, se llamó Isabel, tuvo 3 hijos, y la historia de amor es tan romántica como triste de final. Si van a Santo Domingo, miren dónde estaba el convento de San Francisco, que es donde muere Ojeda. La lápida desapareció, pero él se hizo enterrar. Aquí yace el desgraciado Ojeda. Lo hizo porque dice que había sido muy soberbio y así lo pisaban luego todos al pasar. A los 3 días de morir, ella apareció muerta abrazada a la tumba. Es una historia. Segundo personaje, y era el capitán, el gran capitán de Colón al principio. Segundo personaje, 3 hijos perfectamente documentados, sus hijos y tal. Ponce de León era posiblemente el hombre de más nivel nobiliario que fue en el segundo viaje, un Ponce de León. Es posible que fuera el que le llevara de la brida al caballo del rey católico cuando entra en Granada. Se casa con una india taína, a la que se le bautiza como Leonor. Palaira Ninjú era Isabel, tiene 4 hijos y cuando se va para Florida, pues ya saben que los flecheros semínolas eran bastante complicados y encima también tenían veneno, flecha envenenada, murió en Cuba, no se pudo recuperar y creo que se vino por aquí, para el sur, a Sevilla, con sus 4 hijos. ¿Por qué? La reina Isabel había dicho desde el primer momento que había que promocionar los matrimonios interraciales. Pero es que su viudo, el rey católico, en 1514, ya hace con todas las de la ley, con todos los predicamentos, etcétera, que tanto esos matrimonios como sus legítimos herederos, sus hijos, tienen los mismos derechos que tiene cualquier hijo de cualquier español, porque son españoles. 1514. ¿Saben cuándo se aprobó el matrimonio interracial en Estados Unidos de América? 1967. Y nosotros somos los racistas.
que vayan a Los Ángeles y lean cuando se fundó Los Ángeles, que lean cómo eran las parejas. De no sé 17 o las que fueran, solo 2 eran los 2 blancos y españoles. El resto eran lo que es Hispanoamérica, que es el mestizaje, la mezcla y la cultura hispana y romana por todos los sitios. Eso es lo que yo quiero poner en valor. Y que fueron los españoles, Fray Antonio de Montesinos aquel día, delante del virrey Colón, diciéndole: estáis violando las leyes de Dios y de los hombres y de la corona, que dieron lugar inmediatamente a una reacción y a las primeras leyes de Indias, las de Burgos. ¿Ha habido alguna vez en los imperios coloniales ingleses, holandeses o franceses una ley que protegiera a los nativos? Eso hay que ponerlo en valor. No mentir, porque claro que hubo atrocidades, la de Anacaona, y claro que hubo canallas. Les voy a contar uno, que encima es paisano mío, un tal Nuño Beltrán de Guzmán, fundador de Guadalajara, allí. Ese tipo descubrió la trampa de la ley. No se podía hacer esclavos a los indios. Bien. Pero si eran alzados contra la corona, o sea, rebeldes, entonces sí, porque eran presos en combate. Pues nada, todos alzados, y a ponerles el hierro, y a cobrar por ello. He de decirles que ese señor, por cierto, después de hacer todas esas fechorías, denunciada hasta por Bernal Díaz del Castillo, el cronista de la conquista de la Nueva España, fue detenido, engrilletado, mandado a España por otro alcarreño, por fortuna mía, que fue el primer virrey de México, Antonio de Mendoza, el hijo del gran Tendilla, el hijo del primer alcaide de Granada, y murió en prisión, en Torrejón de Velasco. Las leyes de la corona llegaban. Que hubo excesos, muchísimos. Que hay una defensa que no ha existido nunca en ningún imperio, también. Que somos quien ha hecho el mestizaje. Ustedes han visto muchos mestizos en la India de ingleses. Ustedes han visto mestizaje en Estados Unidos. Un poquito en Canadá, los franceses. Curiosamente, los latinos. Yo creo que esto es lo que hay que poner en valor y no hacer leyendas rosas. Contra la leyenda negra solo cabe la verdad histórica. Asumir la enorme grandeza de esa epopeya. Que les voy a resumir y para acabar en esto. Una noche, en Macuro yo empecé a pensar en aquel desembarco que hice con... Pero una noche, en Santo Domingo, no fue la primera ciudad, ¿saben? La primera fue Isabela, pero Colón no era... El hermano, o sea, Cristóbal no era muy hábil para decir dónde hacer ciudades, porque la Isabela no está bien puesta. Su hermano Bartolomé es el que hizo Santo Domingo. En el Fuerte Ozama, Santo Domingo es lo primero de todo. De ahí es lo primero en todo. Y una noche en el Fuerte Ozama, que ahora destartalado y destrozado, habíamos estado Telmo Aldá de la Cuadra Salcedo y Vito y yo, en fin, llevados por nuestros pecados juveniles y porque, bueno, pues las tabernas de allí del puerto tenían un ron bastante considerable, bueno, no llegaba al Santa Teresa de Venezuela, pero se podía tragar. Y, en fin, que le dimos bastante al frasco. Y estaba por la noche tumbado en nuestras hamacas y yo de pronto me di cuenta que habíamos estado dando vueltas desde el Palacio de los Colón, que hizo la María de Toledo, que está al fondo de la calle. Habíamos subido por la calle de las Damas, se sigue llamando así. Es la primera calle empedrada del Nuevo Mundo. ¿Empedrada saben con qué? Con piedras españolas. Con el lastre que llevaban los barcos. Se hizo la calle de las Damas. ¿Y por qué? Pues porque saben el barro que se monta allí, los palos de agua que caen, y por el único sitio donde podían pasear las damas castellanas con las sayas y no ponerse perdidas de barro, era por allí. Se sigue llamando la calle de las Damas. Está la casa de Obando, está la casa de Cortés. Cortés estuvo allí de joven haciendo de las suyas, porque no sé si saben que Cortés no había combatido nunca hasta tener 35 años. El mayor genio de la historia militar del mundo, a los 35 solo tenía una herida.
aquí en un labio, de lo de siempre, de andar por donde no debía, rondando a quien no debía y teniendo líos con los que tenían que proteger su casa y tal, con los maridos. Y había pegado un puntazo porque fue a escalar una tapia, había llovido mucho y se le cayó la tapia y claro, el marido lo pilló un poco mal. En Santo Domingo fue el que le metió una puñalada al marido y hubo que sacarlo coyunturalmente. Cortés es un personajazo, pero tiene una primera historia divertidísima. Les digo esto, cuando sale hacia México, yo lo cuento, era el tío más rico de Cuba, porque era un comerciante increíble, era un príncipe renacentista, escribía poesía, escribía fenomenalmente bien, era habilísimo, inteligente, un diplomático, no, pero combatir no. El tío que gana la batalla de Otumba atacando en el momento esencial con su caballo cordobés, un genio militar de la estrategia y la diplomacia, se descubrió a los 35 años. Y miren, hoy ¿quién le niega a Cortés? Es otro de los que están ahí, era un joven. Pero yo me di cuenta de la casa de Cortés, la casa de Obando, el fuerte Ozama, y pensé que hubiera llegado un barco español la tarde anterior al puerto y se corre el rumor, pues Santo Domingo, que tampoco eran tal, que había venido vino nuevo. Pues yo me imagino que todos se fueron a los bares del puerto a echarse un trago. Pero ¿quiénes podían estar echándose un trago? En una taberna que me he inventado, que a JF es lo que más le gusta y a mí, yo estoy de acuerdo, de un tal Escabeche, que es un tío de Triana que dice, de Triana, de Sevilla no, de Triana, lo lleva muy orgullo. Pero además, el Escabeche también ha llegado a las Indias por una razón de peso. Llegaba huyendo también, iba gente que iba huyendo. Este en concreto iba huyendo de su mujer, de su suegra, de su familia, de la familia de su mujer. Iba huyendo porque era un tío absolutamente machacado que lo tenían trabajando todo el día y lo tenían aperreado. Y el miedo del Escabeche era que apareciera alguien de su familia por Santo Domingo. Se puede tener miedo a los indios o a la suegra. Entonces, el Escabeche era así. Bueno, en la taberna del Escabeche, imagínense que en una mesa podían estar el almirante, ya muy viejo, que ha venido de su último viaje buscando. Lo último que buscó Colón, ¿saben lo que fue? Que es increíble. Colón, en el cuarto viaje, que también lo hice, iba buscando el paso entre los dos mares, porque ya Balboa había descubierto el Pacífico. Perdón, no había descubierto el Pacífico, porque ya se sabía que era tierra firme. ¿Y saben dónde busca el paso? Que es increíble. En Panamá. ¿Y saben por dónde intenta entrar? Por el río Chagres. ¿Saben por dónde se hizo el canal? Por ahí. Lo intentó por ahí, primero Lesseps, que fracasó, y luego con las esclusas. Tal. Pero ¿saben ustedes que en 1500 y pico, Carlos V encargó planos a ver si se podía hacer por ahí? Y Colón llega y le dicen los indios, a 9 jornadas hay un gran mar, pero Colón era un marino. Colón buscaba el paso por mar. Pero fíjense qué inteligencia, ¿por dónde lo buscó? Por el Istmo de Panamá. Pues vuelvo atrás. En esa mesa podía estar Cristóbal Colón ya medio ciego, las había pasado fatal en Jamaica, podía estar su hermano, el bravo Bartolomé, el tercero de los hermanos, Giacomo, Diego se le llamó, podía estar en otra mesa los niños, incluso uno de los Pinzón, que siguió con Colón, los otros estuvieron separados de él, pero podía estar Alonso de Ojeda, Bartolomé de las Casas, Ponce de León, podía estar el capitán Sancho Arango, que era el dueño de Becerrillo, vendiéndole un cachorro de becerrillo a un mozo muy garrido y muy esbelto y muy guapo, según decían, que se llamaba Vasco Núñez de Balboa, que había estado con Ejeda en este primer viaje y que luego se le había ocurrido poner una granja de cochinos en la Española. Y claro, se escapaban, criaban en la selva, ¿para qué? Y ya les era mucho más fácil matar un guarro en la selva que comprárselo a Balboa. Conclusión, Balboa se arruinó y acabó, bueno, pues cambiándole a lo mejor por 3 marranillos un cachorro de becerrillo que se llamó Leoncico, que fue el que acompañó a Balboa
cuando llega al Pacífico. ¿Saben quién iba de segundo de Balboa? Un tal Francisco de Pizarro, que estaba ya allí, que era ya un viejo rodelero, que también pudo estar en esa taberna, que luego fue teniente de Vasco Núñez de Balboa, y luego fue el que lo apresó por orden de Pedrarias, y le dijo Balboa esa: vos, Pizarro, no salíais a recibirme así, y dijo, pues lo que suele decir un teniente: son órdenes, mi capitán. Sí, y le cortaron la cabeza. Otra cosa tan española, los enfrentamientos internos, las traiciones desde el primer día, a Colón desde el primer día. Pero también ahí podían estar, como le digo, Pizarro y su primo, porque es que Cortés era primo o familia. Miren el apellido: Hernán Cortés Altamirano Pizarro, o Pizarro Altamirano, no sé si también estaban, y tantos otros, o sea, y el conquistador de Cuba, Velázquez. Es que son tantísimos nombres, pero solo estos que les he dicho son hoy historia de la humanidad. Y en un momento, en un periodo de tiempo muy pequeño, esa gente estaba allí, bebiendo el mismo vino en la misma taberna, hablando de qué habían hecho y cuáles eran sus sueños. Ese momento es el momento más trascendental de la historia de la humanidad. Contarlo no ha sido fácil, a mí me ha llevado bastantes años, porque era una novela muy compleja donde tenían que moverse todos. Y no sé si lo he conseguido, pero yo me lo pasé maravillosamente bien, siguiendo sus viajes y luego contándolo. Y estoy deseando, me han invitado a ir a Santo Domingo a presentar la novela a la Academia de Historia y luego también a la de las Letras. Estoy deseando volver a Santo Domingo, irme por al lado de Ozama, echarme un trago de ron y recordar que hubo un tiempo allí, a finales del siglo XV, a primeros del XVI, donde unos compatriotas míos cambiaron la historia de la humanidad, del mundo, y desde que ellos hicieron eso, hoy el mundo es otra cosa que les debemos a ellos. Muchas gracias. Un momento, que yo también he traído santos, que decían cuando éramos niños, dice, quiero ver los santos. Les he traído algunas cosas para entretenernos, que nos vamos a reír un poco, verán. Aquí está. Bueno, está en la portada, como ven. ¿Se va viendo ahí o no? Ahora, bien. Pues ya esa ya la han visto. Esto tiene una historia. Este es el pájaro Quesal. La ruta se llamaba la ruta Quesal. Y Miguel de la Cuadra, que ya os digo, yo fui... Todo lo que sé se lo debo a amigos y en este caso a maestros como tal. Pero claro, llevaban no sé cuántas rutas Quesal y el pájaro Quesal no aparecía por ningún lado. Yo decía, mira, Miguel, esto es un animal imaginario que tú te has inventado para callarnos a todos. El Quesal no existe y tú dirás que los llevaban los mexicas y tal, y los tal, plumas de esto, a ver, pintadas de una urraca. Hasta que por fin en Costa Rica, al lado del río Savegre, pude ver al pájaro. Me llevó a un sitio que estaba lleno de quesales, pero no había manera de hacerles una foto. Pero aquí lo tengo, que sepan, el quesal no es una ave imaginaria, sino que una vez lo vi en ahí. Pero siempre me hace mucha gracia. Sigamos. A ver, es que en los últimos tiempos ya tengo una provecta edad. A ver, aquí puede vérsenos a ambos volviendo de una expedición, la del 2000, que habíamos hecho primero había hecho yo primero el Camel Trophy y luego me encontré con Miguel. Le tengo mucho cariño porque fue la expedición que hicimos siguiendo la ruta de Cabeza de Vaca. Estamos estupendamente. Esto es una de esas maravillas de la selva. Ese es un colibrí y grande, pero si se fijan es mucho más pequeño que una flor. Un colibrí precioso. Por eso, este es uno de los puestos de mando que teníamos en la Quesal. O sea, en las hamacas esas. Aquí había un cocodrilo. Se salvó de milagro. Telmo Aldaz se lo quería comer.
Si ven a Telmo Aldás se dan cuenta que es capaz de comerse el cocodrilo. Es como su tío, pero todavía más ancho. Estaba empeñado. Y decíamos que era... Esto es el río Yaque del Norte. Esto está en Santo Domingo. Este es el río donde por primera vez encontramos oro. ¿Por qué? Porque estábamos tiesos. A lo que se iba a las Indias era a encontrar las especias. Y no había ni canela, no había nada. Entonces, claro, aquello era una ruina. Y por eso se buscó desesperadamente oro. ¿Cómo? Porque los portugueses sí llegaron, doblaron Buena Esperanza y se hicieron de oro, se forraron. El reino cristiano más rico de toda aquella época era Portugal, porque un gramo de mostaza valía más que un gramo de oro, así de simple. Pues aquí en este río, el Yaque del Norte, y esta es una foto muy triste, pero esto es lo que queda de la Isabela. Aquí es donde fue la primera ciudad creada, que ahora no queda apenas nada, queda un pueblo al lado, pero decidimos acampar un día y esto es lo que queda de tumbas. Y esto somos Miguel de la Cuadra y yo en un sitio increíble. Esta es Isla Colón, está en Panamá. Es cuando hicimos el seguimiento del cuarto viaje. En el cuarto viaje, Colón llevaba, aparte de su hermano Bartolomé, a alguien muy querido para él, a su hijo Hernando de Colón, el fabuloso Hernando de Colón, el gran bibliógrafo, el gran intelectual de la época, el gran viajero, y les pillaron un huracán tras otro. El primero, hay una historia increíble. Colón había sido engrilletado por Boadilla y lo habían traído en grilletes a España. Y entonces, en su tercer viaje, cuando llegó fue un impacto. La reina dijo, pero bueno, yo he dicho que le hagan una auditoría, no que no los traigan aquí. Lo hicieron liberar y tal. Pero inmediatamente, enteraos de que los portugueses estaban cruzando Buena Esperanza y estaban por Calcuta, se le ordenó a Colón busca el paso. Y fue a buscarlo aquí a Panamá. Pero dijeron, pero no países la española, que se lía. Y de pronto Colón, con esa intuición increíble, dice, vamos hasta Santo Domingo, porque viene un huracán terrorífico. No era todavía casi la época en que solían venir. Llega allí, ha llegado Bando con 30 y tantos barcos unos meses antes, y con órdenes de que Colón, que vaya a descubrir, pero que por allí. Dice, no, tú aquí no entras. Oye, que te vengo a avisar que viene un huracán, que esto va a ser terrible, que ni se os ocurra salir. Estaban toda la Armada Española de 30 barcos para salir, que no salga nadie. Tú aquí lo que vienes es a quererte colar fuera, lo echaron. Él dejó sus naves más o menos protegidas, salió toda la flota, llegó el huracán, todos los enemigos de Colón que iban allí, Boadilla, Roldán y tal, solo quedaron libres, se salvaron 3 barcos. Uno que iba delante de todos, muy ligero, que pálmense, era el que llevaba porque el almirante seguía siendo el almirante al que había que pagarle, era el que llevaba los bienes de Colón, llegó a España, todos los otros hundidos. Pero así, tal cual, 28 barcos, más de 500 tíos muertos, ahogados. Y Colón salvó sus 4. ¿Lo salvó? Ese era Colón. Cuando llega aquí, a Bocas del Toro, intentando eso, los huracanes, aquel año debió ser tremendo, y le golpeaban de una manera terrible. El miedo de Colón que reflejan sus escritos es por su hijo. Dice, estoy aquí cuando el primer huracán, estoy aquí, tengo pánico, porque me he traído a mi hijo, tenía 14 años. Hernando de Colón también lo cuenta. Bueno, pues nosotros llegamos aquí a Isla Colón y pálmense, nos pilló un huracán. Según dijeron, la cola de un huracán. Si eso es la cola, madre mía, y nosotros estábamos en tierra firme. Colón, el bueno de Miguel, que vio ahí había previsión meteorológica, nos hizo acampar todo lo metidos dentro que pudimos, en arena, para que drenaran las tiendas y tal, pero fueron 2 noches espantosas.
bueno, con miedo porque pedía, bueno, ha llegado aquí, nos ha llevado las tiendas a ver qué ha pasado. Salías el amanecer con, por fortuna, pues sí, muchos destrozos, pero nada grave. Pero claro, ni teníamos que comer ni tal, estaba hecho. Y aquí estamos conspirando para intentar buscar algo. Y resulta que Miguel le había comprado a un indio una vaca cebú. Y entonces pues trincamos la vaca cebú, esto no sale aquí porque... Y claro, la llevamos del ramal, la atamos a una palmera que había allí. Nosotros no éramos muy especialistas, pero había que matar a la vaca. Y la matamos. La matamos y la descuartizamos y pues, habíamos puesto pues, plantas ahí para qué tal. Y había despejado. De pronto empezó a despejar el cielo y tal. Miguel era muy famoso. Y entonces aparece una avioneta que vemos que llega de no sé qué canal de la televisión panameña, llega allí a la tal y dice, ¿qué es eso? Dice, pues si es que había quedado en una entrevista con el canal de aquí, digo, pues esto van a ser. Bueno, nosotros seguimos a lo nuestro y tal, y efectivamente, como a la media hora aparecen unas cámaras y una señorita muy guapa con tacones por la tal, y estábamos allí, se había unido Luna y tal, y Miguel me estaba diciendo lo siguiente, mira, Chanito, esto te lo tienes que comer, porque a mí Miguel me ha hecho comer las cosas más tremendas, y era hígado crudo, que había cortado, tal. Yo veo aquí una, dice, échame el... Ahorita dice, mira, esto en Europa no se puede porque ya la hierba está tratada con química y tal, y el hígado no tal, sí, pero esto que no, esto está riquísimo, esto es... ¿No quieres un trozo? Y yo, mira, es que así en ayunas, tal. Luego, en todo caso, Mao y tal. Pero se fue acercando la cámara con tal, y de pronto llega aquella criatura allí y ve a un tipo que le está diciendo al otro que coma hígado crudo. A él le cae por aquí tal. Y claro, ¿cómo huele una vaca? Entonces, o sea, hace algo, se nos desmayó. Eso no está en la foto, pero a qué era divertido contárselo. Eso también. Ahumamos luego la vaca. Lo mejor que he comido en mi vida es hígado ahumado. ¿Saben por qué lo ahumábamos? Porque la carne, como mejor se conserva, y los indios lo saben muy bien, es ahumándola. Y nos duró la vaca un par de días. Los chicos estuvieron muy contentos. Claro, ahora lo cuentas. Esto era al día, es tan bonita, era la misma playa. Este es el fuerte de San Lorenzo de Chagres. Este fuerte está en lo que fue el gran paso entre el Atlántico y el Pacífico de Panamá. Nosotros sabíamos lo de Magallanes, pero los ingleses no, hasta que Drake lo descubrió. Chagres fue el que aguantó la embestida continuamente para proteger Panamá, que estaba al otro lado, hasta que llegó el pirata Morgan con más de 6.000 tíos. Había unos 200 en esta fortaleza, 150, 300, solo pudo tomarla cuando quedaban 15 moribundos. Eso dio tiempo a Panamá a poder embarcar prácticamente todo. Morgan la arrasó y no es la Panamá que ahora conocen, ni siquiera la parte histórica, es Panamá la Vieja, que ya se abandonó definitivamente, fundada por Pedrarias, ese pájaro que es el que asesinó a Balboa. Pero este es el fuerte de San Lorenzo de Chagres, que fue granito de oro. Me gusta porque para quedarse a vivir. Panamá la Vieja, ahí la tienen, lo que queda de Panamá la Vieja. Mi cuarto. Y esto también es otra cosa, dice lo primero del mundo. Les decía que Santo Domingo es lo primero. Si van desde los Colón, por la calle de las Damas, llegan a la izquierda estará Fuerte Ozama, a la derecha la catedral de Santo Domingo, que es la primera catedral de todo el Nuevo Mundo. Al atardecer les aconsejo que en la plaza, o sea, en lo que es la plaza, enfrente, frente a unos arcos que hay donde se filmó Habana, se llama la calle del Conde, hay un bar ahí, Comoro, ahí se quedan al atardecer con un servicio de ron, Imperial Barceló, que es el mejor que tienen, y ven atardecer en la primera. Y
¿Por qué les digo al atardecer? Porque está hecha de una piedra nacarina. Y además, cuando les digan los dominicanos que allí también están los restos del almirante, no les digan que no. Para alguien que lo quiere y le ha hecho el faro de Colón, pues oye, huesos hay para todos. Tenemos nosotros los de Sevilla y Dios que tengan algunos. Porque ciertamente Colón estuvo ahí cuando tomaron Santo Domingo los franceses. Nosotros llevamos los restos a La Habana y finalmente de La Habana había estado primero enterrado en Sevilla, se los llevó para allá, en fin, que tienen algunos. Yo desde luego lo pienso decir, pero vamos, el convento donde posiblemente murió Ojeda. Este es el palacio, el primer palacio del Nuevo Mundo. Este palacio es el que hizo la virreina María de Toledo, a la que era una gran señora y quiso hacer una corte incluso más que virreinal. Hay un momento determinado porque las capitulaciones de Colón le daban el poder virreinal sobre todo América, toda América, todo lo que se descubriera. Claro, cuando Fernando el Católico se dio cuenta de lo que había firmado, dice, esto hay que quitarlo como sea. Pero cuidado Hernando Colón lo que les dio la lata, o sea, las capitulaciones, y este palacio es un intento de decir, este es el palacio, y en algún momento de una corte, casi una imagen y semejanza de la de los reyes. El palacio está bien... Miren, esto es lo que queda pues, de esa zona de Fuerte Ozama y tal. Y esto es por donde fuimos. Esta es una foto del aire. Está tomada en unas selvas, en este caso eso es Venezuela. Por ahí, sin mapas, sin nada, atravesamos. Les reto a que pasen ahí un día. Ahí. Pues 15 días de ir a un sitio a otro como poco, con corazas, picaos por todo, machacaos por todo. Yo no sé de qué demonios estaban hechos, pero les aseguro que eran de una pasta, se les puede llamar de todos, hasta crueles, sanguinarios, alguno y tal, pero cobardes creo que no se le puede llamar a ninguno. Es que miren, está hecha desde arriba, en todo ese inmenso verdor, ven una cosa amarilla, es un árbol que ha florecido. Esa es la selva. Esto es un río pequeñito, este es un río, el Babasná, esto es allí un riachuelo, es uno de los pequeños afluentes del río Orinoco. Esto es el sitio más estrecho del Orinoco. Se llama Angostura, ahora Ciudad Bolívar. Pues es un mar, y el Orinoco no es el más grande el Amazonas. Así, ya les digo, no tenemos idea de lo que es un río hasta que no llegas allí, en su inmensidad. Esto es Canaima. Son las grandes caídas de agua. ¿Saben por qué lo tengo? ¿Han visto El último mohicano? ¿Saben de dónde salta él cuando le dice, tú sobrevive como sea, no estoy esto mojado? Salta por ahí y salta por ahí. Por eso de atrás. Ya les he dicho que les iba a enseñar cosas bonitas, no tienen que ver de algunas con la novela. Esto sí, canoa. Les he dicho que había dos palabras, esta es una, y siguen utilizándolas. ¿Saben que había canoas que cabían 100 hombres? 100 hombres llegaban a caber. O sea, de lo que eran los inmensos troncos esos, llegaban... Lo normal eran canoas de 10, 20, las de 50 los caribes eran las que utilizaban para los asaltos a otras islas. Esto es lo que suelen llevar todavía para pescar. ¿Los ven? Si son de ahora. Ahí nos están saludando indios cuando bajamos por el Orinoco, que salían de los palafitos que sigue habiendo. Por eso Ojeda les puso Venezuela, porque eran como Venecia, la pequeña Venecia, de ahí viene. Porque Ojeda y Américo, que iban, y Juan de la Cosa conocían Venecia. Pues es que nos saludaban al barco, los tíos que se llamaba Petronila Mata. ¿Ven? Entonces,
es un mundo. Esto es Macuro. Aquí es donde desembarcó Colón por primera vez en tierra firme. Alcatraces picando, y esto es increíble. Esto es un tepuy. Los tepuis es lo que queda del continente primigenio de la Tierra, el continente Pangea. Al principio, todo el mundo Tierra estaba junto, luego se fueron disgregando. Y lo que quedan son esos tepuis. ¿Saben que Sir Arthur Conan Doyle imaginó un mundo prehistórico del Pleistoceno precisamente en esos tepuis? Y yo creo que Sir Arthur no sabía que eso era lo único que queda del Pleistoceno, pero curiosamente, en un mundo perdido, habrán visto la película, se imaginan que hay dinosaurios tal que están ahí. Encima de los tepuis, arriba, se hacen unas planicies. A ver si tengo una foto. Bueno, esta es la de esta. Esa es la catarata más alta del mundo, la de Jimmy Ángel, que cae de un tepuy y tiene 1000 metros. Y luego abajo está la Barranca del Diablo. Y arriba es uno de esos tepuis. Como les digo, es Iberoamérica, Hispanoamérica. ¿Saben lo que me enseñó Miguel de la Cuadra? Que no se es español del todo. Hasta que no se siente. Se tiene como algo propio, no porque te pertenezca, sino porque tú perteneces a ello. Hasta que no sientes que Hispanoamérica, tú eres parte de ese conjunto de cultura, de lengua, de raza, de mestizaje. En el fondo, hagan lo que quieran y digan lo que les dé la gana, yo siempre me sentiré parte de. Y si tengo que discutir, les diré que cuando España es expulsada de allí, después de la tragedia de la invasión napoleónica y aquel rey felón que nos tocó en suerte llamado Fernando VII, lo que queda allí cuando nosotros nos vamos, según Humboldt, no es que no lo sé pronunciar, pues no hay manera, el gran alemán, ¿saben cómo decía que era Hispanoamérica a principios del siglo XIX? La región más próspera de la Tierra, donde había más industria, más comercio. No olviden, todo el comercio de Asia con Europa pasaba por allí. Donde estaban las grandes urbes, cuando no, vamos a ver, existía México, existía Monterrey, existía Veracruz, existía la Ciudad de los Reyes, Lima, grandes urbes. ¿Saben cuántas universidades había al sur del Río Grande en el año 1810? 27. ¿Cuántas había al norte? 0. ¿Cuánta ciudad había al norte? 0. Y si había algunas, eran los que habíamos fundado nosotros. San Diego, Los Ángeles, Monterrey. Así que, con todos nuestros errores y defectos, la gran epopeya que cambió la historia de la humanidad y el mundo, lo siento mucho, lo hizo una nación que se llamaba España. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Antonio, por la gran lección que nos has dado esta tarde. Me dicen que no hay tiempo para preguntas del público. Pues no hay tiempo. Pues nada. Entonces, Obdulio le va a entregar Lo que sí hay es libros, y si alguno quiere que se lo firme. Ya lo saben que hay un punto de No, venta. es una broma. Y que, bueno, nuestro invitado lo firma. Bueno, Antonio, yo no sé las plumas que tiene de todas las veces que hemos tenido la oportunidad de tenerte aquí y bueno, esta vez hemos cambiado el color, pero que sepas que con esta pluma se puede escribir perfectamente. Sí. Es preciosa, ¿eh? Es preciosa. Es italiana, Viene de Italia. Normal. También el que fue con Colón, el segundo viaje que sale, que es un cotilla, es el primer paparazzi de la historia. Y entonces cuenta el ligue que tenía Colón y por qué paraba siempre en La Gomera. ¿Saben por qué? Había una guapísima.
Se llama Beatriz de Bobadilla, que no era era la sobrina de la amiga de tal, que era, no les digo más, léansela. Bueno, y la falcatita. Hombre, la falcatita. Algún día tendrá una grande. Sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad, ha sido un placer. Bueno, firmo rápido.